El Señor le bendiga, hermano. Buenos días. ¿Por qué no se pone en sus pies y empieza a levantar una? Bendito eres, Señor. Hermanos y hermanas, qué lindo es estar en la casa de Dios. Yo no me canso y ni me cansaré de decirlo, porque es lindo estar en la casa de nuestro Dios. Y en esta mañana yo quisiera que, antes que nada, darle las gracias a todo este grupo de muchachos y muchachas que nos han llevado a la presencia de Dios por medio de esos cantos. Y a ustedes, hermanos, también darle las gracias por tomar de su tiempo, dormir una hora menos y levantarse a tiempo para estar en la casa de Dios. Dios premia su esfuerzo y esperamos que seamos nutridos con la palabra de Dios en esta mañana. Yo quisiera invitarles a que vayan a la palabra de Dios y abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. Vamos a leer hasta el capítulo 2 de Colosenses, versículo 5. Y mientras hacen eso, yo quisiera darles las gracias a nuestros pastores, nuestra hermana Rosita, que aquí está en representación de nuestro pastor. Nuestro pastor, como saben, está con un grupo de hermanos varones que están gozándose sin duda todavía allá en el campamento de varones. Y les agradezco por el privilegio de poder traer la palabra de Dios. El mensaje tiene como tema en esta mañana la gloriosa labor del ministerio. La gloriosa labor del ministerio. ¿Cuántos en esta mañana tienen un ministerio? Oh, hermano, es que todos tenemos que levantar nuestras manos. Si usted ha creído y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, usted tiene un ministerio designado para su vida. Así que el mensaje es para todos nosotros hoy. Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. La palabra del Señor se lee de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso para dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y el versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vaya conmigo al capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 5 y último: porque aunque estoy ausente en el cuerpo o en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Incline su rostro solamente por un momento. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, yo te agradezco, Señor, por el privilegio de poder ser el portador de tu palabra, aunque en esta mañana ruego, Señor, que sea yo hecho a un lado y que tu palabra fluya, Señor, siendo yo solamente un vaso útil por medio del cual, Señor, uses mis labios, Señor, para impartir lo que quieres que tu pueblo escuche en esta mañana. Mi Dios, yo desde ya, Señor, desde ya, y oramos hace algún momento, echamos fuera toda fortaleza demoníaca
y la cancelamos en el nombre precioso de Jesús. Todo espíritu contrario que en esta mañana quiera impedir que tu palabra sea predicada, Señor, es echado fuera en este momento. Mi Dios, te doy gracias y bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. El tema, como les dije, es la gloriosa labor del ministerio. E hice hincapié en algo que creo que es importante para que todos nosotros reconozcamos. Dios nos ha llamado. A cada uno de nosotros que hemos aceptado ese llamado, a cada uno de nosotros que un día venimos a los pies de Cristo y tomamos una determinación o una decisión de seguirle, y no solamente de seguirle, sino de servirle. Él ha puesto sobre cada uno de nosotros un ministerio. Es un ministerio precioso, un ministerio maravilloso. Yo no sé cuántos aquí en esta mañana pueden tener esto en mente, que Dios los ha llamado y ha puesto un trabajo o una labor sobre ustedes. Nosotros estamos aquí porque Dios ha tenido a bien que estemos aquí. ¿Sabe que nosotros somos llamados escogidos por Dios? ¿Cuántos sabían eso? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para este preciso momento y para este trabajo en el reino suyo. No es el reino mío, no es el reino suyo, es el reino de Dios. Él nos llamó, Él nos escogió, y no solamente nos escogió, sino que nos capacitó. Nos ha dado las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este trabajo. Y en el pasaje que acabamos de leer, mis hermanos y mis hermanas, Pablo les cuenta a la iglesia que está en Colosas acerca de las muchas labores del ministerio, o acerca de las muchas tareas del ministerio, podríamos llamarlo de esa forma también, las cuales tienen un solo objetivo, y ese único objetivo es de glorificar a Cristo. ¿Cuántos pueden glorificar a Cristo en esta mañana? En nuestro ministerio hay varias labores, varias tareas, lo puedo decir también así, todas las cuales van a tener un solo apunte, y ese apunte es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos hemos sido llamados a ese ministerio, y a menudo, hermanos, quizás malinterpretamos o aislamos la palabra ministerio y nos enfocamos en solamente ciertas cosas que se hacen dentro de la iglesia. Dicen, yo tengo un ministerio dentro de la iglesia, yo soy maestro de la escuela dominical, yo soy el líder con los jóvenes o con las damas o los varones o los niños o algo por el estilo, los diáconos. Pero el ministerio en sí es algo que se lleva a cabo afuera de estos cuatro paredes. El ministerio en sí es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que el reino de Dios continúe expandiéndose. ¿Sabe? Usted y yo tenemos la labor o el trabajo de crecer, darle crecimiento al reino de Dios aquí sobre esta tierra hasta que Cristo venga por su iglesia. Y si bien es cierto que cada una de esas funciones dentro de la iglesia tienen un trabajo dentro de la obra de Dios, también nuestro ministerio se lleva a cabo a mayor escala cuando estamos afuera en nuestras comunidades o en nuestras casas o en el campo misionero. Y si bien estos ciertamente pueden llamarse ministerios, como puedo repetir, me gustaría enfocarme en las labores de lo que Dios nos ha llamado a hacer dentro de nuestro ministerio. Así que déjeme, por favor, en estos siguientes minutos compartirles 5 puntos acerca de la labor del ministerio que Dios nos ha llamado a tener. El primero de ellos se encuentra en el versículo 24 y versículo 25 del pasaje que acabamos de leer en Colosenses capítulo 1. Y esto dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo
por su cuerpo que es la iglesia. Versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios cumplida, para que anuncie, la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y si usted tiene un highlighter o un lápiz o un lapicero y le gusta subrayar palabras claves en su Biblia o en su aplicación, hay dos palabras que yo quisiera que usted subraye en esta mañana. La primera palabra es padezco. Diga conmigo, padezco. Y la segunda palabra es aflicciones. Ambas están en el versículo 24. Diga conmigo, aflicciones. Padezco aflicciones. El primer punto que yo quiero compartir acerca del labor del ministerio que Dios ha puesto en nosotros es la labor del sufrimiento. ¿A cuántos les gusta sufrir? Bueno, yo les voy a enseñar a sufrir para la gloria de Dios en esta mañana. Pablo estaba escribiendo esta carta a la iglesia en Colosas tras las rejas. Estaba preso y Pablo estaba en la cárcel y realmente Pablo no sabía cuál iba a ser su futuro, no conocía qué iba a suceder después. Cuando él llegó a Roma, donde escribió esta carta, había naufragado. El barco en el cual iba había naufragado y por poco se muere en ese naufragio. Lo habían apedreado y lo habían golpeado en numerosas ocasiones. Entonces Pablo tiene toda la razón de escribir en este primer versículo, o en el versículo primero que leemos, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Wow, a mí me encanta esto. ¿Y sabe por qué me encanta? Porque la mayoría de las conversaciones que nosotros tenemos entre nosotros, ¿sabe de qué se tratan? Ay, hermano, viera por la que estoy pasando ahorita. La mayoría de las conversaciones que nosotros tenemos tienen un aspecto negativo acerca de los sufrimientos que nosotros estamos pasando. Y a veces pueden ser cosas tan sencillas como las dolencias que nos afectan. Hermano, yo no quiero minimizar y por favor no malentienda el mensaje que yo quiero compartir con usted en esta mañana, porque yo sé que aquí en esta iglesia hay personas que están pasando por procesos muy difíciles de salud, procesos muy difíciles emocionales, procesos muy difíciles mentales, procesos difíciles de toda índole, y yo no quiero minimizar eso. Yo no quiero decirle, hermanos, deje de estar llorando tanto. Lo que quiero decirle en esta mañana es, hermano, gócese en el sufrimiento. Gloria a Dios por los 3 amenes que acaban de salir. Gócese en el sufrimiento, porque Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Pablo está diciendo aquí, estoy en la cárcel, naufragué, me han azotado, me han golpeado y me han tenido por muerto. Y en una ocasión él incluso hace un detalle, una descripción aún más amplia de todas las penurias que él ha pasado. Hambres, desnudez, cosas que lo habían puesto en una humillación total humanamente hablando. Y sin embargo Pablo está diciendo aquí, es un sufrimiento que lo hago por la obra de Dios. Es un sufrimiento que hago por el reino de Dios aquí en esta tierra. Y no solamente estoy dispuesto a pasar por ese sufrimiento, sino que también estoy dispuesto a hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que la recompensa que yo tengo no es aquí en esta tierra, sino que en los cielos. La primera labor gloriosa que es en nuestro ministerio es la del sufrimiento. Note que Pablo no está escribiéndoles una carta a sus hermanos para decirles, hermanos queridos del alma, oren por mí para que Dios pueda sacarme de este lugar. Por lo menos yo no lo encuentro. Note que Pablo no está pidiendo que le envíen algo para que él pueda sustentarse mientras está en este lugar.
Muy por el contrario, Pablo está declarando y explicando que él tiene gozo por el sufrimiento, y el gozo es por ellos, por cada uno de aquellos que han recibido la palabra de Dios, por cada uno de aquellos que han creído. En otras palabras, Pablo hace a un lado por completo su egoísmo. Pablo hace a un lado por completo el yo personal, y él pone en primer lugar aquellas almas por las cuales Jesucristo derramó su sangre preciosa para que fuesen salvas. Y eso es lo importante para él. Y todo sufrimiento que él pase, él lo mira con un enfoque completamente distinto al que usted y yo lo vemos. ¿Sabe cuál es el enfoque que nosotros tenemos con respecto al sufrimiento? O es castigo de Dios, o Dios quiere tratar de enseñarme algo por medio de esto. Y usted dirá, pues quizás el segundo es el más apropiado. Pero realmente, hermano, yo quisiera poner en su mente, por medio de la palabra que es descrita para nosotros en esta mañana, una opción tercera. Y esa opción tercera es necesario. El sufrimiento es necesario para que la gloria de Dios sea enaltecida sobre nuestras vidas. El sufrimiento y los procesos por los cuales usted y yo estaremos pasando en esta mañana son para que Dios sea magnificado, porque al fin y al cabo es necesario que yo mengue, que yo me haga más pequeño, que yo sufra un poquito más, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, para que el nombre del Señor sea levantado, para que otros vean en mí a Cristo Jesús. Pablo no está pidiendo un milagro portentoso de parte de Dios para que él sea libertado. Es más, él aprendió su lección, porque en una ocasión, cuando él estaba pasando por una dificultad que no le puedo decir yo cuál sea, porque hay tantas especulaciones, pero en realidad no importa cuál sea el sufrimiento que haya estado pasando, él solamente lo menciona como un aguijón en la carne, y le dice que él describe, que él le pide al Señor no una ni dos, sino que 3 veces ruega al Señor que quite de él la situación por la cual él está pasando. Y Dios le contesta. No le contestó a la primera vez, no le contestó a la segunda vez, sino que Dios le contesta después de su tercera petición y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Note esto: el sufrimiento es parte de nuestro ministerio, y tenemos que aprender a abrazarlo, mis hermanos. Yo sé que no es el mensaje de ánimo que quizás usted estaba esperando recibir en esta mañana, pero si quizás usted aprende que la situación por la que esté pasando es una oportunidad para que Cristo crezca en su vida, usted va a aprender a abrazar esa situación de diferente forma. Nada aquí quita la suficiencia del sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Pablo no salvó a nadie. ¿Sabía eso? El sufrimiento por el cual Pablo pasó no salvó a nadie, pero lo que sí hizo es que apuntó a otros a Cristo. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque Pablo llega a la conclusión y les dice: ya no vivo yo. Es que no estén pensando en Pablo. No digan algunos soy de Pablo, algunos no soy de Cristo. No, estén pensando en que yo no soy nada ni nadie aquí en esta tierra. Solamente soy un vaso que Dios está utilizando para que Dios sea magnificado en la persona de Jesucristo. Y si usted y yo aprendemos eso, no importa lo que pasemos, ese sufrimiento va a servir para que otros vean a Cristo y para que glorifiquen el nombre del Señor. Le puedo decir algo, hermano y hermana, con todo amor. Ya no estemos buscando a Dios como el Dios de la pastillita milagrosa que va a resolver nuestros problemas. No lo estemos buscando para resolver nuestros problemas. Si a Él le place en el proceso hacer algo bonito o bueno para nosotros en nuestra vida, gloria sea el nombre de Dios, sea exaltado el nombre de Dios.
Pero si no lo hace, que no le sirva eso como una mentira del diablo para que usted le dé la vuelta a Dios y la espalda y dígale: si es que no me resolviste lo que yo quería, ya no te voy a servir. No, es que vamos a servirle a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque el sufrimiento no va a ser causa para darle la espalda a Dios. Muy por el contrario, la postura que Pablo tiene es una postura de abrazar el sufrimiento como parte del ministerio que ha sido puesto en él. John Piper dice en su libro titulado Que las naciones se alegren: el sufrimiento de los mensajeros de Cristo ministra a aquellos a quienes estos tratan de alcanzar y puede llevarlos al evangelio. El sufrimiento de aquellos que están anunciando las verdades del Dios admirable son factores determinantes para que muchas personas puedan venir a los pies de Cristo. En ese mismo libro, Piper cuenta la historia de un misionero indígena en la India que caminaba descalzo de pueblo en pueblo compartiendo el evangelio. Escuche bien esto. Caminaba descalzo este misionero cristiano de pueblo en pueblo anunciando el evangelio maravilloso del Señor Jesucristo. Y después de caminar un largo camino, entró en una aldea en la cual fue rechazado por su mensaje. Cansado, desanimado, salió de la aldea y se quedó profundamente dormido debajo de un árbol. Cuando despertó, tenía a todos los aldeanos sentados alrededor de él. Y el jefe de la aldea se aproximó a él y le dijo que lo habían estado vigilando mientras él dormía. Y cuando vieron sus pies llenos de ampollas, llegaron a la conclusión de que este debía ser un hombre santo. Y estaban arrepentidos de no haber escuchado el mensaje que él traía para el pueblo. ¿Escuchó esto? Lo vieron y esas ampollas que tenían en sus pies fueron los que hicieran que cambiara su parecer, porque dijeron: es que este es un hombre diferente al que se muestra quizás por acá. Este no viene a vendernos artículos como quizás algunos gitanos vienen de vez en cuando. Este no viene a vendernos algo, sino que él ha de presentar algo bueno para nosotros. Escuchémoslo, porque vieron su sufrimiento. Es necesario cambiar nuestra orientación con respecto al sufrimiento. ¿Sabe? Cada uno de nosotros pasamos por dificultades en algún nivel o en algún grado. Yo no le puedo decir, hermano y hermana, por qué usted está sufriendo un poco más que su hermano o su hermana. Yo no le puedo dar la respuesta de eso. Yo no le puedo explicar el por qué. Lo único que le puedo decir es que Dios sabe qué tipo de carga puede poner sobre usted. Porque la palabra de Dios me dice a mí que Él jamás va a poner algo sobre usted que usted no pueda llevar. Entonces, me atrevería a decirle que si su carga o su sufrimiento es más grande que la de su hermano que está a su lado, es porque el hermano que está a su lado no tiene las suficientes fuerzas para poder llevar la carga que usted lleva. Y con más ganas usted debería decir: gloria a Dios porque la carga que yo llevo la puedo sobrellevar. Gloria a Dios porque la carga que está sobre mí en medio de este sufrimiento, yo tengo las fuerzas por parte de Dios para poder llevarla. Él no te desampara, hermano. Él no te deja solo, hermano y hermana. Él no te abandona, hermano y hermana. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios dijo eso por medio de su Hijo amado, es porque lo va a cumplir, porque Dios es fiel a sus promesas. El segundo punto, déjeme compartir esto de 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior se va desgastando. Nos vamos desgastando, hermanos y hermanas. El interior, no obstante, se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Hablamos acerca de la gloria del ministerio. Esta tribulación, este sufrimiento que tú estás pasando está produciendo algo maravilloso dentro de ti, y es la gloria del Dios Altísimo que se está manifestando sobre tu vida. Alguien puede dar gloria a Dios en esta mañana. No mirando las cosas que no se ven, las cosas que se ven, dice Pablo, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El sufrimiento y los contratiempos pueden ser oportunidades en lugares de obstáculos. ¿Sabe usted? Me di a la tarea de buscar un poco acerca de cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Aquellos hombres que le siguieron, aquellos hombres que estuvieron a los pies de Jesús por 3 años y medio, aquellos hombres que aprendieron acerca del sufrimiento máximo que Él estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Quizás aquellos hombres, después de estar 100% convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, pensaron que después de la partida del Señor todo iba a ser perfecto para ellos. Mas sin embargo, déjenme contarles un poco acerca de la historia de ellos. Incluyo a Pablo porque considero a Pablo también como uno de esos grandes discípulos y seguidores del Señor. Pedro y Pablo ambos fueron martirizados en Roma alrededor del año 66 después de Cristo, durante la persecución del emperador Nerón. Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado, según cuenta la historia, boca abajo. El martirio de Andrés llegó en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X. Se dice que Tomás fue martirizado por su fe, posiblemente en la India. Felipe tuvo un poderoso ministerio en Cartago, en el norte de África y de Asia Menor, donde él le habló del Señor a la esposa del procónsul romano. Y en represalia el procónsul romano hizo arrestar a Felipe y lo condenó a muerte y lo mataron. Mateo, algunos informes antiguos dicen que fue apuñalado hasta matarlo en Etiopía. Bartolomé no se conoce definitivamente, pero varias tradiciones sugieren que fue decapitado por su fe. Simón el Celote, según cuenta la historia, ejerció su ministerio en Persia y fue asesinado después de negarse a sacrificar al dios Sol. Matías, cuenta la tradición, que fue puesto a la muerte por la hoguera, fue quemado vivo. Juan, el único de los apóstoles que no se registra su muerte en martirio, sino que murió por vejez, era líder de la iglesia en Éfeso, pero fue arrestado y fue llevado a la isla de Patmos, donde lo dejaron para que se muriera solito. Cada uno de los discípulos del Señor sufrió de manera extrema. Y nosotros no queremos venir a la iglesia cuando nos duele la cabeza. Come on, somebody. Y nosotros no queremos pasar por un momento de dificultad cuando algo no está conforme a lo que queremos que suceda. ¿Sabe por qué permitimos que los conflictos dentro de la iglesia se apoderen de nosotros? Porque le abrimos la puerta al diablo y nos hace creer que son más importantes que nuestro servicio para con el Señor. Alguien necesita escuchar esto en esta mañana, porque ya basta de que veamos a Dios como el Dios de esa píldora mágica que resuelve todos nuestros problemas, mis hermanos. El ministerio al cual hemos sido llamados es el ministerio del sufrimiento.
Y en esta mañana yo quiero decirte, abraza el sufrimiento, abraza la situación por la cual estás pasando, abraza ese momento difícil que te está apremiando o apretando o haciendo que tú te desanimes. Abrázalo y dísele con más ganas, con más ímpetu, con más fuerza: yo voy a servir a mi Señor, porque Él ha hecho tantas cosas por mí, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que yo tuviese libertad. El ministerio del sufrimiento. Ahora sí, segundo punto, tenemos la gloriosa labor de proclamar. Yo quiero agregar algunas palabras. Tenemos la gloriosa labor de proclamar, anunciar, amonestar o enseñar. Miren lo que dice el versículo 26 al 28. El versículo 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí está la labor del ministerio: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. La palabra misterio en el Nuevo Testamento siempre se refiere a lo que una vez estuvo oculto, a lo que una vez estuvo escondido, pero que ahora es revelado para con nosotros. ¿Cuántos están convencidos de que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios? ¿Cuántos están convencidos que en Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas? ¿Cuántos están convencidos de que Él es Dios? Ese misterio había sido encubierto, no había sido revelado hasta que Él vino y se presentó en forma humana. Aún los grandes religiosos y teólogos de la época no pudieron recibir esa revelación de parte de Dios. Aún ellos, que conocían la profecía que había sido dada por Isaías y por muchos otros profetas que anunciaron la venida del Hijo de Dios, no recibieron esa revelación. Y sin embargo, mis hermanos, usted y yo somos contados como bienaventurados, porque aún sin ver a Jesucristo hemos creído. Aún sin poder ver al Maestro caminar en medio de nosotros, sabemos que Él estuvo aquí, que Él fue crucificado y que al tercer día resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Esa revelación pone un peso de ministerio alto sobre cada uno de nosotros. Y esa labor es de proclamar, es de anunciar las verdades de aquel que nos libertó. Perdemos el tiempo, mis hermanos y mis hermanas, en tantas otras cosas en nuestra vida cristiana. Perdemos el tiempo en tantas otras cosas que en realidad o realmente no apuntan al anuncio del Señor Jesucristo. Yo no se las tengo que enumerar. Hacemos tantas otras actividades que no hacen el trabajo que hemos sido llamados a hacer. Jesucristo, el Mesías, vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta proclamación debe de estar en nuestra boca diariamente. ¿Sabe que esa proclamación de las buenas nuevas es también una advertencia? ¿Sabe que esa buena nueva que nosotros somos llamados a proclamar es también una voz de alerta para todos los que tienen que escucharla? La gente no puede escuchar las buenas noticias sin que antes le presentemos la advertencia. Y hermanos y hermanas, hemos caído en el error como iglesia de anunciar las buenas nuevas como algo o un ofrecimiento que es bonito para las personas, pero en realidad es una advertencia al juicio venidero sobre esta tierra. En realidad, amigo que me escuchas, las buenas nuevas son buenas nuevas, pero son antes una advertencia para que no te pierdas en el infierno que está preparado para Satanás y para sus demonios. Mi esposa y yo estudiábamos, porque el miércoles pasado dio la clase con los jóvenes acerca del infierno.
Y encontramos tanta enseñanza de la iglesia moderna que dice que no existe el infierno. Increíble, yo me quedé tan impresionado con esto. Porque dicen, no, es que es una interpretación incorrecta acerca de lo que en realidad el infierno estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero es solamente para Satanás y sus demonios. No tiene nada que ver con aquellos que creímos o que no han creído. Si tú no creíste, perdón, si tú creíste, dicen las iglesias modernas o algunas de ellas por lo menos, si tú creíste vas al cielo, pero si tú no creíste, ahí se acabó todo. Cuando mueres dejas de existir. Y qué triste es que no prediquemos una enseñanza que esté completa, que no proclamemos al mundo que si tú no aceptas a Jesucristo como tu suficiente Salvador personal, te vas a perder y vas a sufrir en el infierno por la eternidad. Tenemos que proclamar. Yo necesito que una iglesia, Dios necesita que una iglesia se ponga sobre sus pies y empiece a proclamar las verdades de aquel que nos ha libertado. Déjeme compartir la historia de Paul Revere. Paul Revere era uno de los británicos que se había venido a la nueva colonia americana, las 13 colonias americanas, allá por el 1700. Y en 1775, exactamente el 10 de abril, a la medianoche, Paul Revere estaba cerca del puerto y él vio que estaban llegando los barcos de los británicos que venían armados para hacer guerra en contra del pueblo americano. Y Paul Revere se subió sobre su caballo y empezó a cabalgar toda la noche. Cada pueblo que él pasaba gritaba y decía: "The redcoats are coming, the redcoats are coming." Vienen los que están cubiertos con capas rojas, gracias. Vienen los capas rojas, vienen los capas rojas. Y Paul Revere entró en la historia como aquel que anunció la venida del peligro que venía sobre la nación. Y esta historia está plasmada en los anales norteamericanos porque él se ve como un héroe que anunció la venida del peligro. Y cada uno de los pueblos por los cuales él pasaba inmediatamente se armaron y se prepararon. Y esto marcó la revolución americana de 1775, la guerra en contra de los británicos. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Sabemos el peligro que nos asedia. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ver que los tiempos no son buenos, que tenemos que redimir el tiempo bien porque los días son malos. En sentido figurado, viene nuestro enemigo corriendo tras nosotros. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? Estamos quedándonos sentados y esperando que alguien más anuncie el peligro, esperando que alguien les enseñe a nuestros hijos que hay un mundo allá afuera que está preparado para devorarlos por completo. En lugar de nosotros pararnos sobre nuestros pies, subirnos al caballo del evangelio y empezar a proclamar las buenas nuevas y la advertencia de lo que viene a esta tierra. Hermano y hermana, estamos en tiempos finales, estamos ya a la puerta de lo que viene para esta tierra y tenemos que ponernos sobre nuestros pies y proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué está haciendo usted? ¿Sumido en la situación que está pasando? ¿O llevando a cabo la labor del ministerio de la proclamación del evangelio? La proclamación, el anuncio de lo que viene. Usted mira los señales de tránsito en las carreteras, los speed limits, los anuncios cuando hay algún cierre de una carretera, los anuncios de los baches, cuando hay un bache ahí. A mí me gusta mucho una aplicación que se llama Waze porque esa te dice absolutamente todo lo que está pasando en la carretera.
Pero ¿qué si no hubiesen esos anuncios? ¿Cuántos accidentes sucederían? Hermanos mexicanos, perdón, les voy a tener que contar una historia rapidita aquí, pero no se me vayan a molestar. Yo me acuerdo cuando viajábamos por México, cuando estaba yo pequeño, que el último día de clases papá y mamá nos sacaban de la escuela y agarrábamos un viaje de 6, casi 7 días por todo Estados Unidos, desde Ohio hasta la frontera con México y luego todo México hasta llegar a El Salvador. 7 días casi nos tardábamos, ¿verdad, papi? Y uno de los viajes más maravillosos de mi vida, siempre me encantaba hacer ese viaje. Nos quedábamos en las estaciones de gasolina de México, nos quedábamos a dormir ahí desayunábamos, ahí comíamos, era precioso. Cuando veía a mi papá algún río por ahí, todavía estaban bonitos los ríos en aquel entonces, nos bajábamos y nos metíamos al agua. Pero sabe que uno de los problemas más grandes era que siempre íbamos por la carretera, en México particularmente, y de repente sentíamos un ¡pum! Y salía volando el carro un poco. Y justo cuando llegábamos había un anuncio ahí que decía tope aquí. No sé si alguien también experimentó eso. Amén. Yo no sé por qué no había un anuncio antes. Decía tope aquí. Y claro, el anuncio estaba ahí, pero ya era demasiado tarde. Imagínese, hermano y hermana, si el evangelio fuese así. Si el anuncio viniera ya demasiado tarde cuando estás en el peor de los lugares o en el peor de los momentos. A mí me encanta que el evangelio es precioso porque te advierte, nos da una advertencia con suficiente tiempo. No tenemos excusa para decir, Señor, pero es que no me dijiste. Dios habla a tiempo. Dios está hablando y tratando con alguien en esta mañana. Así es el anuncio del evangelio. Es una advertencia. Es algo que te informa con suficiente tiempo para que te prepares. No tenemos excusa de decir es que no sabía yo. Dios te ha advertido y en esta mañana te está diciendo prepárate porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Prepara tu corazón, ponte a cuentas con Dios. Ya no estés jugando con el pecado, ya no estés creyendo que vas a ser salvo simplemente porque mamá y papá creyeron. No, ponte a cuentas con el Señor hoy, que es el tiempo aceptable. Debemos estar listos. Primera Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A mí me preocupa, mi esposa y yo hacemos lo posible por hablar con los jóvenes y decirles, tienen que saber cómo defenderse cuando alguien viene a preguntarles acerca de su fe. Muchos de nosotros no queremos ni tener una conversación con alguien que viene a preguntarnos acerca de lo que creemos porque no sabemos qué decir. No sabemos cómo defender el evangelio. No hay apologética en nosotros. Y para eso no es necesario ir y estar en el seminario por 3, 4 años. Hermano, la palabra de Dios nos da suficiente tela para cortar y compartir con otros y defender nuestra fe. Y no solamente para eso, sino cuando venga un charlatán a tratar de vendernos alguna basura de evangelio que no es verdadero, sabemos rechazarlo. Sabemos hacerlo a un lado porque estamos seguros en lo que hemos creído, porque estamos seguros que Dios nos ha rescatado y su palabra es verdadera. Déjeme ir al tercer punto. Tenemos la gloriosa labor de luchar, tenemos la gloriosa labor del sufrimiento, tenemos la gloriosa labor del proclamar o anunciar, pero tenemos también la gloriosa labor de luchar. ¿Cuántos luchadores hay aquí? Versículo 29 dice, para lo cual también trabajo. Para lo cual también trabajo. Hasta ahorita acabo de ver una luz preciosa ahí. Luchando según la potencia, no la suya propia, sino la de Él, la cual
actúa poderosamente en mí. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hermanos y hermanas, con todo amor y con todo respeto les digo, somos una iglesia que nos hemos convertido en una iglesia espectadora, una iglesia que nos encanta estar sentados en las bancas y disfrutar un precioso servicio el domingo por la mañana. Nos encanta. Y la mentira más grande que se nos ha dado a beber es que eso es suficiente para que nosotros estemos bien con Dios. Qué mentira más grande. Nuestra vida cristiana es una vida de lucha. A lo largo de todo el evangelio nosotros encontramos cómo tenemos que estar preparados, vestidos con la armadura de Dios, listos para luchar. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de verdad. Se nos dice que estemos firmes, se nos dice que estemos preparados. Todas esas son palabras militares. Tenemos que estar luchando y nuestra lucha es constante. No es tiempo de estar descansando, expectando o viendo solamente que alguien más haga algo. Tenemos que luchar. Tienes que ponerte tus guantes de boxeo y meterte al ring. Ya no estés diciendo: mire, hermano, si usted lo quiere decir, dígalo, no hay problema. Pero yo me muerdo la lengua cada vez que digo o escucho que alguien dice: ya quería tirar la toalla. Si usted lo ha dicho, perdóneme. Yo entiendo el desánimo. Yo entiendo la debilidad humana que nosotros sentimos en medio de la lucha. Pero yo le quiero repetir algo que dije hace algunas semanas. En el boxeo, el término tirar la toalla no le corresponde al boxeador. En el boxeo, el término tirar la toalla solamente le corresponde al coach. ¿Quién es el coach nuestro en nuestra vida? Jesucristo. Solamente Él tiene la autoridad de decir: hasta aquí llegaste, hijo mío. Tú no tienes el derecho a decir: ya no puedo más. El boxeador tiene que seguir. El boxeador tiene que seguir tirando los manetazos hasta que el coach le diga: ya no puedes más. Hasta que ya se terminó. Entonces, hermano y hermana, ya no estemos pensando: quiero tirar la toalla, porque yo no puedo tirar la toalla. Yo no puedo darme por vencido. Yo no puedo decirle a Dios: ya no te voy a servir. Es que no está en mí. Él me llamó, Él me capacitó y Él me va a llevar hasta el último respiro de mi vida en esta lucha. La lucha contiene la raíz de la misma palabra que habla de aguijón. ¿Se acuerdan lo que les decía, verdad? La palabra agonía. Y esta era una palabra utilizada para describir las competencias atléticas, especialmente la lucha libre, que se daba mucho en medio de los griegos. Y Pablo había sido removido físicamente, había pasado por tantas penurias físicas. Pero Pablo interpreta esa lucha como algo espiritual mucho más grande que lo físico. Los soldados en batalla tienen que luchar contra sus propios miedos, contra el entorno que está alrededor de ellos. Yo no sé si usted puede visualizar un soldado que está peleando, por ejemplo, en Ucrania en este momento. Ese soldado sabe que hay un enemigo físico que viene en contra de él. Pero además de batallar en contra del enemigo físico que viene en contra de él, ¿sabe qué también tiene que vencer él? Tiene que vencer todo lo que está dentro de él. Pasan fríos, pasan hambre. Usted no crea que tienen las grandes banquetes ahí mientras están en el campo de guerra. Pasan miedos cuando escuchan los bombardeos que vienen o los aviones que están pasando por encima. Tienen temor por sus propias vidas. Y el soldado tiene que aprender a vencer esos miedos. El soldado tiene que generar algún tipo de adrenalina dentro de él para no importarle lo que está sucediendo en su entorno, sino seguir luchando, sino ir a pelear en contra de su enemigo. Sabe que tantas batallas suyas y mías son perdidas porque nos atemorizamos tanto que no damos el primer paso para entrar al campo de batalla. Tantas batallas en nuestras vidas son vencidas por falta de lucha.
Y por eso en esta mañana me encanta lo que Pablo dice. Trabajo, wow, no había visto eso. Para lo cual también trabajo. Él dice, yo estoy haciendo algo para luchar. Estoy luchando según la potencia que Dios ha puesto en mí. Es que no es por tu fuerza, hermano y hermana. No es por tu habilidad, es la potencia que Dios ha puesto en ti. ¿Se acuerdan lo que les dije? La carga que Dios ha puesto sobre ti. Él sabe por qué la ha puesto, pero también te ha dado las fuerzas para que la puedas llevar. Estás débil, vente de rodillas esta mañana y dile al Señor, Señor, fortaléceme, porque voy a continuar con esta carga. Voy a seguir luchando. Déjeme apresurarme porque se ha acabado el tiempo. Adrian Rogers identifica 3 enemigos de nuestra alma. Adrian Rogers dice que hay un enemigo interno, el yo, que hay un enemigo externo, el mundo, y que hay un enemigo inferno, que es Satanás. Cada uno de esos enemigos están constantemente tratando de destruirnos. Y cada mañana, dice Adrian Rogers, yo tengo que ponerme en pie de lucha en contra de cada uno de esos 3 enemigos. El interno, el yo, el externo, el mundo, y el infierno, que es Satanás. Siempre vamos a estar luchando. Siempre van a venir las tentaciones a nuestras vidas. Siempre van a tratar de hacernos caer con las cosas de este mundo. Y por ende nosotros tenemos que estar constantemente luchando. Diga, hermano y hermana, yo no voy a dejar de luchar. Yo no me voy a dar por vencido. Yo voy a levantarme mañana por la mañana y con la fuerza que yo tenga de parte de Dios, voy a meterme a la lucha de nuevo. Here we go again. La única manera de eliminar la lucha es rindiéndose a la fuerza contraria. Escuche lo que acabo de decir. La única manera de eliminar la lucha es rindiéndose a la fuerza contraria. En otras palabras, a menos que usted se rinda al yo, o a menos que usted se rinda al mundo, o a menos que usted se rinda a Satanás, siempre va a haber una lucha hasta que usted se rinda. O sea que no va a dejar de luchar, hermano y hermana. Yo espero que no salgan decepcionados en esta mañana, porque debería ser un ánimo de cobrar fuerzas y decir, más grande es el que está conmigo que aquellos que están contra mí. Greater is he who is with me than those who are against me. Greater is God. Él es más grande. En Génesis capítulo 32 encontramos la ejemplificación de esto. Con esto voy a terminar porque no vamos a tener tiempo, mis hermanos. En Génesis capítulo 32 hay una historia. Jacob viene de regreso para encontrarse con su hermano Esaú. Y Jacob es inteligente. Empieza a dividir a los grupos que vienen porque dice, no vaya a ser que mi hermano nos ataque y pues por lo menos así estamos separados. Pero no es el punto de la historia. Él se queda solo. Y cuando él se queda solo, él se duerme y en un momento viene un ángel. Y él empieza a forcejear con ese ángel, empieza a luchar con el ángel. Conocen la historia, ¿verdad? Y a mí me llama la atención algunos versículos clave que yo quisiera compartir con ustedes. El versículo 32, capítulo 32, versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo. Y perdónenme, dije que se durmió, pero no estaba dormido. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Pongamos en contexto por un momento. Yo no sé a qué horas es que Jacob se quedó solo, pero voy a asumir que se quedó en la tardecita o al anochecer. Y en algún momento llega un ángel y empieza a luchar con él. Entonces eso me indica a mí que luchó con un ángel toda la noche. Sabe, hoy hacemos vigilias y las hacemos hasta la 1 de la mañana, ¿verdad? Y hasta las 12, no, a la 1 son los tamales.
Y Aarón, mi hijo, estaba hablando conmigo porque él lo invitaron a tocar a una conferencia o una vigilia, ¿verdad? Y me dijo, Dad, era una vigilia de toda la noche, me dice. Eran las 3 de la mañana y ahí estábamos todavía. Para mí esas eran las vigilias, ¿verdad? Yo no sé si alguien ha crecido en la iglesia, las vigilias toda la noche. Toda la noche estuvo luchando con el ángel. Y ese hombre luchaba y luchaba y no soltaba al ángel. Tenía un objetivo bien determinado. Yo entiendo quizás que las vigilias hoy no pasan de las 12 de la noche, porque sucedería como era como conmigo cuando estaba pequeño, que ya a las 2 de la mañana yo me quedaba dormido. Me pretendía que venía a orar, pero en realidad me arrodillaba y me ponía a dormir. Estaba chiquito, hermano, no era ya adulto, estaba de 5 o 6 años, quizás. Luchó toda la noche. Y el versículo 25 dice: y cuando el varón, o sea el ángel, vio que no podía con un simple humano, no podía con un simple humano. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle por qué. Porque estaba determinado. Jacob estaba determinado. Cuando Dios vio a los que estaban construyendo la torre de Babel, dijo: wow, si estos se juntan con un solo objetivo y están determinados, van a lograr su objetivo. El problema suyo y mío es que no tenemos determinación en cuanto a las cosas de Dios. Nos damos por vencidos tan fácilmente. No estamos dispuestos a luchar. No. El domingo estamos llenos de fuego y el lunes ya está. Nomás nos encontramos con el jefe que está gruñón. Ya se perdió todo el gozo. Y no estamos dispuestos a luchar. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y usted dirá: hasta ahí se acabó todo. Una vez que, pero ¿sabe qué? Mire el versículo 26. Después de tocar el muslo y descoyuntarlo, después de lastimar a Jacob, ¿sabe que Jacob tuvo que caminar con ese dolor toda su vida? Después de tocarlo, todavía no lo soltó Jacob. Porque el versículo 26 dice: déjame, le dice todavía después el ángel, déjame, ya te golpeé, no quiero hacerte más, déjame, suéltame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré hasta que me bendigas. Wow. Yo no sé cuántos en esta mañana tienen que decirle a la situación: yo no me voy a dar por vencido, yo voy a continuar luchando. Yo no voy a permitir que cualquier circunstancia venga a detener esto que Dios ha empezado hace 5, 10, 15, 20 años. Yo voy a continuar luchando por la bendición que sé que está preparada para mí. Pero no voy a ser como el resto. Yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir batallando, yo voy a cargar con el sufrimiento o la penuria o la situación. Yo voy a proclamar el evangelio que ha sido puesto en mí. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: engañador. Dijo: soy Jacob. Y el varón le dijo: yo no sé si usted se alegra con esto, porque ve cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Dice, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre engañador o Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, has luchado con la situación, has mantenido el momento o la determinación para seguir luchando y has vencido. Nos gusta que nos digan guerreros o guerreras del Señor, pero en realidad estamos luchando, hermanos y hermanas. En realidad estamos luchando. Date cuenta que la oración y el servicio constantes son tu lucha. Es la mejor forma de luchar.
Tienes que identificar todas aquellas áreas de tu vida que necesitan lucha y luchar en contra de ellas. Póngase de pie, por favor, iglesia. La respuesta no es levantar la carpeta y meter la suciedad debajo de la carpeta. La respuesta es limpiar la casa, es sacar todo aquello que tiene que ser sacado. Y digo esto porque la lucha que tenemos es contra nosotros mismos primero, es contra el mundo y es contra Satanás. No todo tiene culpa Satanás, sabía. Hay cosas que nosotros podemos controlar en nuestras vidas, porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Pablo dice, estoy luchando, estoy trabajando, dice primero. Y después dice, estoy luchando por la potencia de Dios que hay en mí. O sea que él reconoce el poder de Dios que está en nosotros. Dios te ha capacitado, hermano y hermana. Y esa labor del ministerio que Dios ha puesto sobre ti no es una labor fácil. Jamás. Si alguien te dijo que iba a ser fácil, perdóname en nombre de ese predicador o predicadora, yo te pido perdón, porque no es fácil. Lo que sí es posible. Lo que sí es que Dios te ha prometido que en cada una de las circunstancias que tú estés pasando por tu vida en este momento, o que vayas a pasar el día de mañana, Él enviará a su Espíritu Consolador para que esté juntamente contigo, para fortalecerte, para animarte, para darte aliento. Y lo va a hacer situación tras situación hasta el momento en que tú des tu último respiro de vida, o hasta el momento en que Cristo venga por su iglesia. Y entonces, solamente entonces, todo sufrimiento se termina. Dice la palabra de Dios, y enjugará Él toda lágrima. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Oh, qué precioso es eso. Pero mientras tanto, hermano, asegúrate de que sí va a haber sufrimiento, sí va a haber llanto, sí va a haber dolor, pero en medio de eso va a haber gozo y paz que solamente Él te puede dar. Lucha, 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 sigue luchando, no te des por vencido, sigue trabajando en las cosas del Señor. Ármate de valor, ármate de coraje y dile a la situación, not today, you're not going to rob me of my joy. El viernes predicábamos acerca de David y Goliat, y eso fue maravilloso porque David sabía que Dios, el Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, estaba ahí para vencer, no importara cuán grande fuera el gigante. Ármate de valor. El altar está abierto, y si alguien quisiera pasar a decirle al Señor, déjeme, por favor, déjeme decirle, no a decirle al Señor, resuélveme el problema, quítame este dolor, arregla a mi marido, arregla a mi esposa. No a decirle eso, sino a decirle al Señor, Señor, vengo a decirte que me comprometo a seguir luchando. Vengo a decirte que me comprometo a seguir doblando mis rodillas, aunque la respuesta no venga hoy ni mañana. Aunque la respuesta no venga, me comprometo a seguir luchando, me comprometo a seguir batallando, me comprometo a no decir que ya me doy por vencido y quiero tirar la toalla. Me comprometo, Señor, en que hasta el último respiro de mi vida yo voy a estar aquí. Yo voy a buscar tu rostro. Yo voy a ser fortalecido. Gracias, Señor. Padre, tu palabra ha sido entregada según tu espíritu ha querido. Y en esta mañana, Señor, casi tarde ya, hay un pueblo, Señor, que está comprometido contigo. Está comprometido a seguir batallando, a seguir luchando, a seguir entregándose sin importar qué esté sucediendo. Señor, vamos a cambiar nuestro vocabulario y dejar de pedirte que quites el aguijón en nuestras vidas. Vamos a cambiar nuestra perspectiva acerca del cristianismo y vamos a abrazar el sufrimiento.
Ya basta, Señor, de estar escuchando, Señor, aquellas falsas doctrinas que hablan solamente de las bendiciones que tú prometes. Sabemos y entendemos que como tú dijiste, Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice tu palabra. Señor, en esta mañana, tarde ya, estamos comprometidos a servirte todos los días hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos, hermanos. Adoremos en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Y mientras mi hermana canta, si hay alguien en esta casa que no ha tomado el paso de servir a Jesucristo, no ha abierto su corazón, o quizás se ha apartado y es necesario que usted se reconcilie con el Señor, yo le invito a que pase al frente y que hable conmigo para que oremos juntos y que hagamos la oración de arrepentimiento, porque comienza con el arrepentimiento. Si hay alguien aquí en esta mañana, pase por favor y oremos juntos para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, hermana, que el Señor le bendiga.
que en esta mañana podamos recordar que el nombre de Jesús es sobre todo, que el nombre de Jesús es más grande que todo. Podrán rodearte dominios, otros tronos, otros poderes, otros reinos. Tal vez la oscuridad puede venir a tu vida, pero recuerda que su nombre es más grande y más alto y más profundo que todo eso.